¿Cuáles son las razones por las que hoy día podemos señalar y argumentar que lo comunitario y la acción comunitaria son centrales para el desarrollo humano? Ese es el análisis que queremos a continuación compartir con ustedes. Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha necesitado a las otras personas para poder sobrevivir, para eso se ha vinculado, ha trabajado en conjunto con otros, ha tenido que desarrollar acción compartida. Eh, si bien la acción entonces en comunidad ha sido algo permanente, asociada al desarrollo y a su evolución, las comunidades han adoptado características y configuraciones muy diversas a lo largo de la historia. Por tanto, lo que hoy día entendemos por comunidad es distinto a lo que en otro momento de la historia así se ha significado, ¿no? Hoy día, diversos autores plantean que hay una suerte de retorno a lo comunitario a propósito del surgimiento de nuevas cuestiones sociales o problemas sociales. La comunidad y lo comunitario emergen en el presente como una preocupación recurrente, pues se sostiene que cada vez más hemos perdido comunidad. ¿Cuáles son las razones de la actualidad al tiempo que la versatilidad de este concepto? Es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura. Por ahora nos interesa destacar el valor que tiene lo comunitario y la acción comunitaria en términos de responder a un conjunto de problemáticas contemporáneas. Por tanto, claramente la importancia de lo comunitario hoy día es más que una moda, más bien responde a intereses, necesidades, ¿no es cierto?, que van a tener su sustento en un conjunto de argumentaciones que a continuación procedemos a compartir. Para poder entender cuáles son los desafíos contemporáneos en relación a la comunidad y a lo comunitario, necesitamos distinguir los conceptos de modernidad, posmodernidad y globalización. Porque lo que hoy día vivimos es heredero de la modernidad y la radicalización de un conjunto de características que ella presenta. La modernidad es un periodo histórico que surge en el siglo XVII y que cristaliza en gran parte de sus principales características en el siglo XVIII. Acá cobran centralidad valores que se denominan valores universales como el progreso, la verdad, la emancipación. Hay un protagonismo de la secularización, lo que significa pasar de un ser humano y del funcionamiento social centrado en Dios, en un poder trascendente, a centrar más bien el interés en el ser humano y establecer fundamentalmente el rol de la ciencia como el mecanismo para obtener la verdad y la tecnología para poder avanzar en el progreso. Entonces, ciencia y tecnología serían los dos componentes centrales de la racionalidad que va a guiar entonces el quehacer en la modernidad para avanzar en lo que se denomina como progreso. Particularmente, este momento histórico tiene un ritmo de cambios tan acelerado que claramente se distingue de otros momentos de la historia. Y estos cambios acelerados se hacen extensivos a todo el planeta, sin lugar a duda con intensidades distintas, con características también un poco diferentes, dando origen a lo que algunos autores entienden por mundialización, en tanto un gran número establece más bien bajo el concepto de globalización. Sobre eso vamos a detenernos en unos momentos más.
algunos procesos que van alimentando la modernidad. Una de ellas es la industrialización y este tránsito del trabajo muy asociado más bien a la subsistencia, o sea, se trabaja para subsistir, a generar trabajo para producir valor, excedente, ¿no es cierto?, base de las sociedades capitalistas. A esto se suma un creciente proceso de urbanización, migración campo-ciudad, generando entonces cambios importantes en los estilos de vida, en los mecanismos de sustentabilidad también de esa vida, entre otras cuestiones. La comercialización de los bienes también como algo relevante, como algo que va generando riqueza, y cuestión que también va a ir adquiriendo un rol muy central en el modo de vida, ¿no es cierto?, de las personas. La burocratización de la gestión de lo social también es una característica importante. Esto es una transformación, la creación de distintas instituciones que van a dar respuesta a distintas necesidades sociales en el campo de la salud, la educación, la política, el tiempo disponible, la cultura, y que van a hacer entonces que distintas instituciones vayan especializando su función y se vayan estableciendo ciertas normas y reglas que van también transformando los estilos de vida. Las democracias como sistema político prioritario y de mayor valoración van cobrando protagonismo. Esto se conecta con la creación y evolución de los estados-nación, aun cuando vamos a ser testigos a lo largo de la historia que muchos estados-nación precisamente son los que van a vulnerar los principios de la democracia. Algunos autores señalan que hoy día estamos viviendo los efectos de la radicalización de estas características de la modernidad. En tanto, hay otros autores que señalan que más bien estamos viviendo una fase tardía de la modernidad, y otro número de autores señalan más bien que estamos ante una época distinta, que acontece a propósito de reaccionar ante los efectos nocivos, los efectos no deseados de la modernidad. Y una reacción entonces a estos valores universales, el valor que tiene la racionalidad y a esta promesa que venía asociada a la modernidad de que el ser humano iba a poder ser feliz y encontrar la verdad a propósito de los mecanismos que allí se generaban. La posmodernidad se caracteriza entonces por una ruptura con lo que se había establecido como universal, este relato establecido como verdad, el gran relato de la modernidad que ponía en el centro la racionalidad, se muestra que claramente no se asocia al desarrollo del ser humano, más bien incluso se transforma en una amenaza. Hay una suerte de retorno hacia el sujeto, hay una fragmentación de la realidad, una comprensión de la realidad que es relativa, por tanto esto se asocia también a múltiples verdades, a un conocimiento que es transitorio, parcial, relativo, y valores también que pasan a ser relativos. Autores particularmente postestructuralistas hacen una crítica a esta visión universalista que muestra la modernidad, y ellos señalan que más bien hay modernidades heterogéneas, híbridas, locales, mutantes, múltiples, ¿ya? Con una suerte de reapropiación y resistencia de las culturas locales que se reapropian de la modernidad, pero desde sus propias particularidades, desde su propia identidad e historia. ¿Qué pasa hoy día entonces con los efectos de esta radicalización de la modernidad o este surgimiento de la posmodernidad? ¿Cuáles son las cuestiones sociales a las que tenemos que dar respuesta? Un fenómeno que se establece como prioritario es el fenómeno de la globalización, que es producto, ¿no es cierto?, de
la extensión de influencia e interdependencia de los distintos actores sociales a propósito de la producción, por un lado, la centralidad del tema económico, pero también las transformaciones de las tecnologías, particularmente de las tecnologías de comunicación, que hacen que hoy día estemos intercomunicados prácticamente todas las personas en el mundo, que haya una interdependencia, que los riesgos que ocurren en un lugar, ¿no es cierto?, se hagan extensivos en sus efectos a muchos lugares del mundo, como lo que pasa hoy día con la pandemia, y una crisis financiera que ocurre en un lugar como efecto dominó afecte a otros espacios territoriales, ¿no? Esta interdependencia entonces tiene efectos positivos en la medida que mucha más gente tiene posibilidades de acceder a conocimiento, por ejemplo, a conocer distintas culturas, distintos lugares, pero tiene algunos efectos que tensionan la vida humana y bueno, y las otras formas de vida también, a propósito por ejemplo, una suerte de masificación, uniformación de los estilos de vida, por ejemplo, en el campo productivo se establezca producción en un lugar que tiene menores restricciones, por ejemplo, ambientales, para ganar más dinero. Entonces tenemos países o empresarios de algunos países que van a externalizar parte importante de la mano de obra en lugares en donde la mano de obra es más barata, en donde usar ciertos recursos naturales, ¿no es cierto?, implica menos inversión en los impactos ambientales, en atenuar esos impactos, y por tanto los dueños de las riquezas están en un lugar y quienes ponen la mano de obra están en otro lugar y los efectos ambientales son vividos en esos otros lugares, generando entonces desequilibrios en el acceso a la riqueza y la posibilidad de desarrollo, con importantes entonces grupos que van viviendo fuertes exclusión. Un efecto paradojal de la globalización y esta suerte de uniformación de los estilos de vida es el incremento de las identidades locales o la radicalización de las identidades locales. Entonces vamos a tener ciertos espacios en que, como una forma de protegerse frente a las influencias omnipresentes, particularmente del mundo occidental, se transformen en fundamentalistas en materia religiosa, en materia étnica, etcétera, generando un fuerte vínculo en el endogrupo, pero teniendo una reacción negativa hacia el extranjero, hacia el distinto, hacia el que tiene sistemas de vida diferentes a las locales, ¿ya? Eso da origen, por supuesto, también a reacciones violentas, como efecto de esta exclusión social y de el aumento de la riqueza en ciertos lugares del planeta, se producen olas migratorias hacia aquellos lugares en donde es posible vivir en mejores condiciones de vida, y eso va generando entonces una migración que expone a una parte importante de las personas a vivir en esos países de llegada, situaciones también de marginación y exclusión. Otro efecto importante de la globalización dice relación con las crisis sistémicas de los estados nacionales, en términos de que estos estados nacionales que antaño eran capaces de responder a la necesidad de asegurar condiciones de bienestar de su población, a atomizarse y responder mínimamente a los requerimientos de las personas, particularmente de aquellos que de alguna manera no están pudiendo acceder al mercado, y eso supone entonces que el poder radicado en los estados-naciones se externaliza, haciendo que
los límites de la democracia, ¿no es cierto?, se estrechen, puesto que decisiones económicas ocurridas en otro lugar determinen entonces, por ejemplo, que ciertos estados se terminen endeudando o que establezcan restricciones al gasto público, generando tensiones en los países, ¿no es cierto? Estas transformaciones políticas de un Estado excesivamente pequeño para lidiar con la fuerza todopoderosa de la globalización, particularmente en el campo económico, y un Estado excesivamente pequeño para responder a las múltiples demandas de las distintas regiones o de los distintos colectivos, hace que se produzcan crisis de gobernabilidad política. Esto va a generar la necesidad entonces de que aparezcan nuevos actores sociales que entren a escena política para poder hacer viable el desarrollo y la gobernabilidad. Entonces, los estados tienen que hacerse claramente más flexibles, con una gestión descentralizada, permitiendo e incentivando la participación y concertación de actores que tradicionalmente no estaban presentes en la escena política. ¿Ya? Esto entonces hace que el valor de lo comunitario cobre protagonismo, puesto que un conjunto de procesos locales de incremento de la confianza, de las redes, del capital social, de la identidad local, del trabajo compartido, de los proyectos compartidos, pasen a ser ejes muy importantes para favorecer el desarrollo. ¿Ya? De aquí entonces que la atención sobre procesos psicosocioculturales, como los que acabo de mencionar, capital social, identidad social, empoderamiento, por señalar algunos, participación, sean importantes, y que la psicología comunitaria entonces tenga aquí un rol relevante. Otro plano en el que se impacta, ¿no es cierto?, con estas transformaciones múltiples y complejas que hemos señalado, es el plano de la subjetividad y de la sociabilidad. En este plano, distintos autores van a coincidir en destacar particularmente las relaciones íntimas y también, por supuesto, la sociabilidad. En materia de relaciones íntimas, las transformaciones acontecidas en la familia, el paso de una familia extensa, que se provee apoyo y que es capaz de resolver múltiples necesidades de socialización, educativa, de sustento, de apoyo afectivo, etcétera, se transita cada vez más a nuevos arreglos familiares, mucho más atomizados, y que tiene que responder a un conjunto de demandas externas, con menos recursos y menos apoyos que antaño. ¿Ya? Esto, por supuesto, pone en mucho mayor tensión. La constitución de parejas, que van a ser la base probablemente de una familia, tiene distinciones relevantes respecto a lo que ocurría en otros momentos. Antes se buscaba una pareja que pudiera asegurar una cierta apoyo, un cierto apoyo, una cierta seguridad material, valores compartidos, proyectos familiares más o menos compartidos, ¿no? El ser de una buena familia, el ser una persona decente, por ejemplo, eran cuestiones, ser un hombre sano, sin vicio, por ejemplo, era lo que se buscaba. Hoy día la constitución de una pareja está mucho más asociada a una construcción permanente, mediada por el amor, por la posibilidad de compartir proyectos comunes, y eso se va construyendo sobre la marcha, ¿sí? Y eso hace también que las relaciones de pareja exijan un esfuerzo permanente, y que al cambiar las expectativas o al cambiar los proyectos también la pareja pueda verse tensionada, además de todas estas otras tensiones externas que ya hemos referido. Un aspecto importante también en las familias es que hoy día se habla más bien de coordinaciones de biografías, más que una familia en donde padre, madre, por ejemplo, establezcan prioridades. Entonces, esta suerte de democratización de las relaciones hace que cada uno de los miembros tenga una agenda, y más bien se trate de una coordinación para satisfacer esas distintas agendas.
Otra cuestión importante es que hoy día el esfuerzo por construir una identidad en los procesos de individuación son un esfuerzo mucho más en solitario, que si bien permiten gozar de mayores grados de libertad, es decir, dependemos menos de la familia, menos del grupo de origen y mucho más de las propias decisiones, el tener que tomar todas estas decisiones de un modo mucho más individual, en solitario, hace que lo vivamos probablemente con mucha más angustia y con mucho más sentimiento de soledad, ¿sí? Otro aspecto importante son los valores, en términos de que algunos autores hablan de ausencia de valores guía, en tanto otros autores van a destacar el planteamiento de que hay tantos valores, tantas morales sobre las que poder elegir, que los jóvenes y los niños particularmente, las personas en general, se pierden en este entramado de valores múltiples, ¿no? También se habla de crisis de sentido, y esto se asocia particularmente a la porosidad que están mostrando los distintos espacios sociales, las distintas instituciones, la dificultad para establecer relaciones duraderas, trabajos que son transitorios, la educación también, el tránsito de un lugar a otro, familias que se van de un lugar a otro buscando mejores oportunidades, hace entonces que las relaciones sean frágiles y que no sean capaces de dotar de sentido y de coherencia a la vida de las personas. ¿Ya? Entonces, nuevamente nos remitimos a que los valores básicamente van a ser individuales, con poca posibilidad de darle coherencia a un sistema más amplio. Otro aspecto que influye en esta dificultad para tener un sentido compartido se corresponde con el surgimiento de sistemas expertos, es decir, instancias, instituciones que van especializando sus funciones y hacen que, por ejemplo, estos múltiples roles que antes tenía la familia, la escuela, el barrio, las organizaciones, de sostener la sociabilidad, de brindar apoyo, de acompañar los procesos de vida, hoy día todas esas funciones fragmentadas en múltiples instancias, cada una con sus propias lógicas, con sus propias normas, y que por tanto nuevamente no le dan un sostén permanente a las personas. Otro plano complementario en donde acontecen importantes transformaciones en el plano de la sociabilidad. Ya hemos dicho que hay una suerte de privatización de la vida, hay una retirada de lo público, del vínculo con otros, hacia un espacio más privado, las amistades se reducen, puesto que a las amistades las amistades para sostenerla en el tiempo hay que invertir en relaciones cara a cara, etcétera, y como muchos de nuestros trabajos o nuestras pertenencias son transitorias, también allí vamos reconfigurando las relaciones y eso tiene impacto. Hay también un aumento de la desconfianza, menos capacidad para cooperar con otros, para emprender acciones con sentidos compartidos, con fines o propósitos compartidos. Hay una desconfianza de la política, de lo público, y todo eso entonces va generando nuevamente que las personas estemos más en solitario, que estas fuerzas todopoderosas nos impacten y que no haya una capacidad colectiva de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro plano importante vinculado con la sociabilidad tiene que ver con que parte importante de la sociabilidad hoy día se despliega en las redes sociales, hay una reconfiguración de los valores, hoy día se habla de un capitalismo afectivo, en donde las personas estamos más centradas en la imagen que proyectamos, en cuanto agrado producimos en los otros, cuántos me gustas, cuánta gente visita nuestro perfil, y entonces vamos incorporando mucha gente con la que no necesariamente tenemos un vínculo. Entonces vivimos una suerte de
puesta en escena de una vida que muestra una imagen que no necesariamente es la imagen que representa nuestra vida, ¿ya? Entonces, hay una paradoja. Por un lado, nos retiramos una vida privada, hay menos capacidad para confiar en otros, compartir, y por otro lado, mostramos en escena, en plataformas virtuales, en donde muchos usuarios pueden vernos, una vida y una imagen que no necesariamente se corresponde con nosotros. Entonces, allí eso tensiona nuestra propia identidad y también la sociabilidad. Bueno, todos estos procesos e impactos claramente están poniendo en jaque los vínculos, lo comunitario, la preocupación por los otros, nuestra capacidad de actuar en conjunto, defender derechos de modo compartido, velar por la justicia social y hacer una suerte de contrapunto con estas fuerzas que hemos definido como parte de los procesos de globalización. Por tanto, podemos sostener que la acción comunitaria y lo comunitario claramente responde a necesidades precisas de recuperación o refundación de un conjunto de formas de vida, de formas de sociabilidad y de vivirnos a nosotros mismos y ser nosotros mismos en el mundo distintas, ¿no? A la que hoy día estamos sosteniendo y que tiene tantos impactos para nuestro desarrollo y para nuestra capacidad también de transformar los entornos que se han vuelto amenazantes. La acción comunitaria provee de metodologías útiles para hacer frente a muchas situaciones, sean estas problemáticas o no, y hay que reconocer, como también lo vamos a ir sosteniendo a lo largo de esta asignatura, que la acción comunitaria no parte de cero, estamos acudiendo a la experiencia acumulada de los movimientos sociales, de las comunidades tradicionales, ¿no es cierto?, que nos dan pistas de cómo volver, cómo retornar a aquellos valores profundos, a prácticas profundas de lo comunitario. Por tanto, hay un patrimonio, un repertorio de enfoques, metodologías, técnicas, experiencias acumuladas en diferentes contextos que nos van a permitir entonces contar con un marco de análisis y también con un marco de acción que nos permiten fortalecer lo común, lo comunitario, el ser con otros, ¿no es cierto?, como valor central. ¿Bien? Por supuesto, la acción comunitaria y lo comunitario no son una panacea, vamos a tener que tener algunos principios, algunos resguardos que vamos a ir viendo a continuación, y en particular vamos a destacar el rol que tiene la psicología comunitaria en este escenario, ¿ya? Puesto que hemos visto que uno de los aspectos centrales tiene que ver con las transformaciones psicosociales, con el ámbito de la sociabilidad y de las relaciones íntimas, de la subjetividad. Claramente la psicología y particularmente la psicología comunitaria en sus formas de análisis y en sus mecanismos para ir avanzando en la revinculación de lo social y de lo comunitario sobre unos ciertos valores, nos van a permitir entonces trabajar en torno a la justicia social, el empoderamiento de los actores sociales, el fortalecimiento de capacidades para esa acción, ¿no? Bueno, esto es por ahora y esperamos que haya quedado relativamente claro. Les pedimos que complementen con algunas lecturas que a continuación sugerimos y vamos a ir volviendo en un análisis mucho más vinculado a la psicología comunitaria sobre estos aspectos. Bien, hasta la próxima.